Muy bien, pues qué bueno encontrarnos y poder continuar con esta serie. Saludo a mi papá que está con nosotros también, el patriarca, el Miguel original, siempre lo digo, el Miguel Talero original, el de verdad, sí. Ah, no, yo soy el de Temu, sí. Yo soy el de Temu. Así que, bueno, ahí perdonarán. De mala les tocó aguantarse a este Temu. Muy bien, iglesia. Hoy quiero hablarles, para continuar con nuestra serie de espectadores a protagonistas, quiero hablarles sobre modo valiente activado. Quiero hablarles de un personaje que creo que activó ese modo en medio de su vulnerabilidad, de su fragilidad humana. Activó el modo valiente como nos toca muchas veces a nosotros. Activar el modo valiente cuando el mundo se viene encima, cuando las circunstancias están bien complejas. Pero es donde los protagonistas que dependen de Dios, que aunque peleamos con Dios, aunque nos discutimos con Dios y tenemos esas experiencias humanas, podemos levantarnos, podemos discernir en medio del dolor que Dios sigue estando ahí y que siempre hay una nueva oportunidad. Y que lo que nosotros determinemos, como hace 8 días también lo escuchábamos en la prédica, no va a ser una determinación solo para nosotros, sino que va a influir o a influenciar nuestro entorno, ¿verdad? Lo que nosotros decidamos va a tener un impacto a nuestro alrededor. Jueces capítulo 6, 1-4, hace unos días lo mencioné en una prédica a Gedeón, pero en esta ocasión quiero hablar un poco más allá sobre este personaje de Jueces 6, 1-4. Y dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. ¿Cómo ve el panorama? Feísimo, ¿cierto? Así estaba el pueblo de Israel, a expensas de los madianitas, y la Biblia dice que eran crueles, imagínense eso, eran bastante crueles. Así que así estaba el pueblo de Dios, pero es interesante que no nos apartemos de que Dios los había entregado a los madianitas, porque este pueblo había hecho lo malo ante los ojos del Señor, ¿verdad? Así que esa es una primera parte del escenario y vamos a ir desarrollando qué sucede en esta historia, qué sigue pasando, cómo se resuelve este asunto. Para mí, en Dios, siempre lo voy a decir, los finales son felices. Siempre Dios termina bendiciendo a su pueblo, siempre. El pueblo que se acerca a Dios no se va con las manos vacías, siempre Dios, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. No les voy a hacer spoiler, vamos a ver la historia, a seguir avanzando. Así que quiero que nos enfoquemos entonces en Gedeón, porque ahí comienza el camino a la victoria. Cuando Dios pone sus ojos en Gedeón y entiende el Señor en su omnisciencia, en su sabiduría, que Gedeón es la persona idónea para poder liderar lo que sería un camino hacia la victoria, hacia la libertad de su pueblo. Así que fijemos los ojos en este gran protagonista el día de hoy y podamos ver con esperanza esta historia tan bonita. Así que, ¿cómo Gedeón entonces gestionó, o cómo más bien asumió el llamado de Dios? Vamos a ver 3 cosas importantes y cómo fue su experiencia para llegar luego al final, que veremos más adelante. Primero, en primer lugar, Gedeón gestionó su molestia con Dios. Quiero decirles que Gedeón estaba molesto con Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gestionar su molestia. Vamos a ver Jueces 6, 12 y 13.
Dice, entonces el ángel del Señor se les apareció y le dijo a Gedeón, ¿qué le dijo? Guerrero valiente, el Señor está contigo. Una muy buena palabra para empezar, ¿cierto? Una palabra de aliento, una palabra de fortaleza y de esperanza. Y le sigue diciendo, o más bien, respondió Gedeón, Señor, respondió él, si el Señor está con nosotros, y aquí es donde viene lo que yo les dije anteriormente, la molestia y el reclamo. Y aquí viene, 2 puntos. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué sucede todo esto? ¿Usted le ha preguntado eso al Señor? Ok, entonces se nota molesto Gedeón. Ok. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? O sea, seguro no lo diría en este tono que yo lo estoy diciendo. Estaba piedro, como decimos en Colombia. Estaba piedro, ¿cierto? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor, ¿qué? Nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Así que aquí hay un tema muy humano, un tema de vulnerabilidad, un tema en el cual nos identificamos muy de cerca con una realidad en que a veces hacemos este tipo de preguntas al Señor. ¿Cómo así que el Señor me dice, estoy contigo, yo soy tu Dios que te sostiene, pero resulta que me pasan todas las desdichas de este mundo, todas las pruebas, todas las adversidades? Y así estaba Gedeón. ¿Cómo van a decir, ¿y dónde están los milagros si Dios no volvió a hacer milagros? Señor, ¿cómo vas a decir eso? Que vemos un Gedeón molesto, un Gedeón con rabia, un Gedeón sacando su dolor del corazón directamente delante del Señor en medio de esa conversación. Entonces, con lo primero que tuvo que luchar la persona que Dios llama que es Gedeón, es con su molestia, pero fíjese que su molestia era clara y directa, era hacia Dios. Él estaba molesto directamente con Dios, porque consideraba que Él los había abandonado de manera injusta. Consideraba que ya no hacía los milagros que hacía antes y que adicionalmente los había sometido a esa crueldad de los madianitas. Así que, digamos, humanamente hablando, tenía sus razones y sus justificaciones para estar así. Era su perspectiva, era su manera de ver la realidad que estaban viviendo. Entonces, ¿qué se percibe en Gedeón? Una altísima decepción, un grado de decepción alto, de decepción acerca del Señor. Sí, estaba decepcionado del Señor. Y esos reclamos evidentes pues nos dejaban ver que estaba peleando con Dios. Incluso parece que sus palabras fueran un poco atrevidas, podríamos decir, ¿cierto? Si lo vemos desde nuestra perspectiva desde afuera. Oiga, Gedeón tan atrevido, ¿cierto? ¿Cómo se atreve a hablarle a Dios de esa manera? ¿Cómo se atreve a acusarlo de injusto? Porque si usted ve implícitamente, le está diciendo a Dios, eres un injusto. No nos merecemos este mal, ¿cierto? No merecemos que tú permitas todo esto que nos está sucediendo. Eres un mal papá, le estaba diciendo. Eres un traidor. Palabras más, palabras menos, porque el único que entrega a los suyos son los traidores. Entonces era la percepción y los sentimientos, las emociones de rabia y de decepción de Gedeón. Impresionante, ¿cierto? ¿Se ha sentido así? Muy bien, es probable que sí, y que hayamos tenido conversaciones con el Señor así, quizá no de ese calibre, pero sí le hemos dicho, no, Señor, pero es que no te siento, es que no te veo. Yo lo único que veo son pruebas en mi vida. Yo lo único que veo son deudas, enfermedades, crisis familiar. Yo no siento que esto como que avance. Yo creo que todos hemos estado en ese punto de Gedeón, en ese modo crisis, en ese modo rabia y decepción y frustración. Así que me parece interesante que pensemos qué puede pasar cuando nos molestamos con Dios. ¿Sí? ¿Qué podría suceder?
y podemos tener esto en cuenta. ¿Nos podemos molestar con Dios? Sí, somos seres humanos. Puede ser una herejía para muchos. A Dios no se le reclama nada. Puede que sea así. Muchos pueden decir, a Dios no se le reclama. Yo quiero decirles que humanamente Dios nos da permiso de enojarnos, molestarnos, de sentirnos decepcionados, de sentirnos tristes y frustrados, porque Él es nuestro Padre. Ahí Dios se pone en modo Padre, que escucha a sus hijos en medio de su crisis, levantando su voz y expresando su decepción, expresando su rabia desde lo profundo del corazón. Ahora, el hecho de que nos molestemos y se lo digamos al Señor no quiere decir que tengamos la razón, ¿ok? Yo puedo tener una percepción y un sentimiento en mi corazón, pero no quiere decir que yo tenga la razón. Porque fíjense que Dios dejó hablar o no dejó hablar a Gedeón. Lo dejó hablar. Y no le estaba dando la razón, pero sí le estaba permitiendo expresarse, liberarse, sacar de lo profundo de su corazón ese dolor que tenía. Jesús no le coartó la posibilidad de hacerlo. Dios le permitió, el Señor le permitió hacerlo. Y yo entiendo que de alguna manera es como el espacio que Dios nos permite para liberar nuestro corazón. ¿Usted ha tenido esas oraciones? Yo creo que todas las hemos tenido. Usted y yo en algún momento hemos dicho, ¿y por qué, Señor? ¿Y para qué? Y no entiendo, porque no entendemos. Así que al molestarnos con Dios y expresarlo, nos estamos liberando. Y Dios no deja de ser Dios por nuestros reclamos, ¿sí? Dios sigue siendo Dios. Dios no pierde su naturaleza, su grandeza, su soberanía, su poderío. Ahora, si yo me molesto con Dios y paso de tener una conversación de dolor y me aparto del Señor, ¿quién pierde? Porque, ojo, una cosa es molestarme con Dios y expresarlo y manifestar mi dolor, y otra cosa es molestarme y apartarme. Porque ahí está el peligro. Cuando yo digo, Señor, hasta aquí llegamos. Hay gente que le ha dicho así al Señor: Señor, hasta aquí llegamos, muchas gracias, pero se acabó esta relación. Y muchas personas en medio de su crisis abandonan su fe y se apartan, se separan de su relación con Dios. Y mi pregunta ahí, cuando la molestia va al escenario de apartarse de Dios, ¿quién pierde? ¿Dios pierde o pierde quien se va? Pierde quien se separa. Entonces me molesto, lo expreso y entiendo que Dios va a tener una respuesta, pero lo cruel y lo equivocado sería apartarme del Señor en medio de esa rabia. Dios seguirá siendo Dios, pero el que pierde soy yo. Muchos no lo han entendido y en medio de sus crisis se apartan del Señor, y seguro que no les va a ir bien, no por castigo necesariamente de Dios, sino porque decisiones, ¿qué dice Mile? Determinan destinos. Lo hemos aprendido. Y yo creo que la mejor decisión que puede tomar el ser humano es aceptar a Cristo como el Señor de su corazón. Y la peor decisión que puede tomar el ser humano, ¿cuál sería? Apartarse del Señor, apartarse y quebrar su relación con Dios. Así que yo también creo que cuando sucede esto, que siempre, a pesar de nuestra molestia, el Señor va a buscar la manera de llamar nuestra atención y dejarnos saber que nos ama y que está con nosotros. El Señor siempre va a buscar persuadirnos. El Señor siempre va a buscar atraernos hacia Él, porque Él tiene un deseo grande, y es que su propósito se cumpla en nosotros, ¿verdad? Así que Él va a buscar la manera de persuadirnos, la manera de atraernos, la manera de llamar nuestra atención. Y Jueces 6:14 me permite ver lo siguiente: entonces el Señor lo miró y le dijo,
¿Lo trató mal? Pregunto yo. Miremos a ver qué pasó. Le dice, ve tú con la fuerza que tienes. Es decir, lo escucha, pero no invalida sus emociones, sus sentimientos, sus expresiones. Al contrario, lo escucha y le dice, pero es que tú eres un valiente. Se lo reitera y le dice, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a los madianitas. Yo soy quien te envía. ¿Qué está haciendo? Persuadiéndolo, ¿cierto? Reafirmando, no, Gedeón, yo te he escogido a ti. Yo te he escogido porque tú eres valiente. Yo te he dado una fuerza para que rescates a los madianitas. Pero, Señor, respondió, a los israelitas de los madianitas, gracias. Pilas con las herejías, gracias. Pero, Señor, gracias, corríjanme, gracias por corregirme. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés. Si nosotros somos ahí unos 4 gaticos débiles, le estaba diciendo. Y yo soy el menor, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Imagínense, para él tenía todas las de perder. Mi tribu, gaticos, y yo soy el más chichipato de los gaticos. O sea, estamos en la inmunda, estaba diciendo Gedeón, frente a su tribu de Manasés y frente a su realidad y su puesto en la familia. Mi tribu Manasés, grave, y yo, el más frágil, el más vulnerable. Y el Señor le dijo, vea el Señor cómo sigue insistiendo en persuadir, ¿se dan cuenta? Y le dice, no le dice, sí, es que usted definitivamente no sirve para nada, no. El Señor le dice, yo estaré contigo. ¿No le parece maravilloso el Señor? ¿No le parece espectacular? ¿No se emociona con esto? Esa palabra es para usted y para mí el día de hoy. Si nos hemos sentido así, como que no podemos ser protagonistas porque estamos muy hundidos, ¿no? El Señor dice, ok, desahógate, di lo que tengas que decir, pero te reitero, sigo persuadiéndote en medio de tu dolor y de tu frustración. Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un hombre. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto! Ese es mi Señor, que acompaña de una manera persuasiva, pero intencional, a un hombre que se encuentra decepcionado y que necesita gestionar, necesita sacar su rabia, su dolor y su frustración. Y el Señor lo acompaña en ese proceso, lo escucha, lo persuade, lo afirma. Yo estoy contigo, estaré contigo, eres valiente, tú vas a poder, yo te voy a respaldar. Ese es el Dios en el que nosotros hemos creído. Así que yo creo, y sucede algo, que en la mayor parte de las veces en que el Señor ha llamado a una persona y la ha escogido para cumplir su misión, las personas han respondido casi siempre con pretextos, ¿cierto? Con excusas una y otra vez. Y esas excusas revelan las fragilidades, los temores y cuán vulnerables somos. Si arrancamos a leer desde el Génesis, ¿cierto? Vemos siempre a esas personas, a los profetas, a los patriarcas, toda esta gente diciendo, no, Señor, yo no hablo bien. El otro dice, no me van a creer. El otro dice, estoy muy joven. El otro, estoy muy viejo. El otro, soy el más pequeño, etcétera. Es decir, hay un montón de expresiones que se dan. Señor, no voy a poder, soy vulnerable. Pero por eso Gedeón dijo, mi clan es el más pequeño y yo soy el menor y el de menos importancia. Esto nos lleva entonces a concluir que al Señor le encanta fijarse en personas menospreciadas. Si usted ha sido menospreciado, usted es candidato a ser protagonista de la historia de Dios. ¿Se emociona con eso? Todos en alguna manera hemos sido menospreciados. En cualquier escenario en la vida, en la casa, en la oficina, el colegio, en cualquier escenario hemos sido menospreciados. Pero la buena noticia es que al Señor le encanta trabajar con menospreciados, porque al Señor le encanta
darle valor y agregarle valor a esas personas. Levantarlos de lo vil y de lo que menospreciado ha escogido el Señor para avergonzar a los sabios. Si usted ha sido un menospreciado, bienvenido. Porque finalmente quienes hemos sido menospreciados en algún momento o escenario, podemos con facilidad reconocer nuestras fragilidades. ¿Y qué hizo Gedeón? Reconoció su fragilidad. Gedeón está diciendo no. O sea, no es negativo en ese sentido reconocer nuestras fragilidades. Porque estamos diciendo, Señor, yo en mis fuerzas no puedo, yo no logro entender cómo puedo llegar a ser eso que tú quieres que yo sea y haga. Así que al Señor le encantan los menospreciados para glorificarse a través de ellos. Porque posiblemente también una persona menospreciada que reconoce sus fragilidades pueda tener un espíritu enseñable y desarrollar una mayor capacidad de dependencia de Dios. Porque si es lo contrario, ven, te llamo y quien responde es arrogante, listo, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno diría, uy, pues chévere que alguien responda así. Pero muchas veces el que responde así puede estar confiando más en sus fuerzas, en sus capacidades, en sí mismo, que en la dependencia de Dios. Entonces Dios recoge a aquellos que pueden ser de espíritu humilde, enseñable, y que desarrollan entonces en esa humildad no una dependencia en sí mismos, sino una dependencia de Dios. Por eso a Dios le encantan esas personas. Así que a los más débiles de toda la tribu y a los despreciados, hoy el Señor les dice, yo estaré contigo. Si te has sentido así, si hoy te sientes así, esta palabra es para ti. Yo estaré contigo. Tú eres valiente. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu ayudador. Yo soy quien te respalda. Lo segundo que sucedió es que Gedeón reconoció el pecado y derribó los altares de Baal. Es decir, una vez que acepta y tiene ese encuentro de aceptación y de reconocimiento ante el Señor, tiene que evidenciarlo, tiene que tomar acción. Jueces 6, 7 al 10 dice: cuando clamaron al Señor a causa de Madián, es decir, el pueblo estaba clamando al Señor, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud de Egipto. Empezó a recordarles lo que había hecho. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di tus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes, ojo que aquí está el reclamo de Dios. Ojo, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Es decir, estoy escuchando sus reclamos, sí, pero les quiero recordar, pueblo, que yo a ustedes los saqué de la tierra de Egipto, que yo a ustedes les di provisión, que yo a ustedes les di la victoria, que yo expulsé a sus enemigos. Pero ojo, pueblo, que ustedes decidieron rendir culto a los dioses de los amorreos. Ustedes decidieron caer en idolatría. Ustedes no me hicieron caso. Miren, Dios no es tonto. Es que a veces la gente puede ver a Dios como manipulable, como ese Dios que uno cuenta hasta 3 y hace lo que a uno se le da la gana. No, ese no es Dios. Los tontos somos nosotros que pensamos que Dios es manipulable. Dios no es tonto. Y también quiero decirles algo, iglesia: Dios tiene el derecho a enojarse, sí, o no tiene el derecho a enojarse, sí, todo el derecho. Y aquí tenía el derecho a enojarse y razones para enojarse. Por supuesto, tenía todo el derecho. Eso no significa que Dios sea un Dios malo ni vengativo, pero como Padre que es, nos debe confrontar y nos debe llevar a hacernos conscientes de que nuestras conductas y nuestras determinaciones en la vida traen consecuencias.
Y lo que el Señor estaba diciendo como padre era diciéndole: pueblo, yo los estoy escuchando, me duele lo que está sucediendo, pero ustedes están viviendo esto no porque yo sea malo ni vengativo, sino porque ustedes me desobedecieron, porque ustedes hicieron y adoraron dioses, los dioses de los amorreos, y en esa tierra donde viven siguen adorando sus dioses y han construido altares para adorarle, y todavía me están reclamando. Pues estoy enojado. Pues yo estoy enojado y estoy decepcionado y estoy triste también. Dios hablándole a su pueblo. Entonces, ese pueblo fue ingrato, fue desobediente, porque el Señor lo había hecho todo por ese pueblo, les dio tierras, pero abandonaron al Señor y lo cambiaron por altares de dioses falsos. Jueces 6, 25 y 26. Sigamos viendo esta película maravillosa. Esa noche el Señor le dijo: ¿a quién? A Gedeón. Volvió entonces: ve a Gedeón, vamos para el siguiente paso. Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó. ¿A quién? A Baal. Imagínense. Y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Dos dioses falsos de los más representativos, Acera y Baal, ¿verdad? Después construye. Primero, ¿qué le dice? Destruye, derriba, quita. Pero ahora construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esa misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Ese poste lo vas a volver leña, que no quede nada, que eso quede en cenizas. Así que lo que le había sucedido al pueblo era eso: se abandonó al Señor y entonces construyó altares a dioses falsos, el papá de Gedeón. Por eso el Señor le dice: Gedeón, tu papá hizo esto, ahora te toca a ti derribar eso, porque eso lo que trajo fue maldición al pueblo. Entonces, cuando el pueblo rechaza a Dios, pierde la cobertura. Sí, el pueblo había perdido la cobertura y había quedado a expensas de sus enemigos. Por eso los madianitas venían y hacían lo que se les daba la gana, porque habían perdido la cobertura. Cuando tú y yo construimos altares y fabricamos dioses falsos para adorar, perdemos la cobertura. No porque Dios sea malo, sino porque decidimos renunciar a esa cobertura y buscar otra cobertura, y quedaron a expensas. Entonces, despreciar a Dios trae consecuencias. Perdemos cobertura, perdemos protección. El pecado quiebra nuestra relación con Dios y nos debilita y nos hace presa fácil para el enemigo. Nos ponemos en bandeja de plata para que el enemigo venga y haga lo que se le dé la gana. ¿Eso sucedió con el pueblo? No, sí. Y eran los madianitas crueles. Les robaban los animales, la comida, de todo. Era terrible. Pero Gedeón tuvo que tomar una decisión riesgosa, porque ese pueblo podía hasta matar a Gedeón, ¿o no? Claro, por derribarle sus dioses. Ese pueblo estaba enceguecido. Y él tomó el riesgo, un riesgo altísimo, y fue a derribar el altar de Baal, porque la idolatría era tan fuerte que su vida corría peligro. Imagínense eso. Mire qué fácil es fabricar ídolos, qué fácil es construir altares, pero qué difícil es derribarlos. Eso no era cuestión fácil para Gedeón. Su vida estaba en riesgo. Cuidado, iglesia, porque sutilmente o a veces inconscientemente construimos nuestros propios baales, nuestros propios altares. Y vaya después, derríbelos. Vaya después, quítelos de su corazón. Con cuánta facilidad abandonamos a Dios y le cedemos lugar a altares y dioses falsos, como personas, cosas, pecados, malos hábitos
que se convierten en nuestros dioses ajenos, que terminan manipulándonos, destruyéndonos y sacándonos de la protección y la cobertura de Dios. Mientras Baal fue el Dios de Israel, ese pueblo vivió en completa maldición, destrucción, miseria, pobreza y desprotección. Mientras Israel se olvidó del Señor, perdió sus beneficios. Hay gente que quiere andar por la vida como se le da la gana, con la bendición de Dios. Un protagonista no puede pensar que Dios es tonto. Y entonces dice en el versículo: Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos. Y se quedan con eso. Cuidado con la interpretación. Si usted ya ha conocido del Señor y se quita de su plan y su propósito, está perdiendo beneficios y cobertura. Solito. Está caminando hacia la muerte. Está caminando hacia el pecado. Está caminando sin protección, sin cobertura. Porque culpar a Dios es muy fácil, pero asumir nuestra responsabilidad y reconocer nuestro pecado y derribar nuestros altares es lo más complicado. La fácil es culpar a Dios. Y Gedeón había caído en ese escenario. No se había dado cuenta que el problema no era Dios, el problema era el pueblo. El problema era su idolatría, los altares y el pecado que se había metido en el pueblo. Entonces lo más fácil es culpar a Dios. Y Dios se ensañó contra mí, contra nosotros y pobrecitos. Y resulta que no, la realidad es otra. Es que nos endurecemos y nos enceguecemos como se encegueció el pueblo, que aunque había levantado altares a Baal, a Acera y a otros dioses ajenos, no entendían y comprendían que el problema no era Dios, sino era el mismo pueblo. Y por eso Dios tiene que levantar por lo menos a uno para abrirle los ojos al pueblo y para que tome acción. Y ese fue Gedeón. Así que hoy el Señor nos llama a revisar nuestros Baales, a revisar nuestros altares construidos, muchas veces de manera consciente, otras puede que inconsciente, pero normalmente nos dedicamos a construir y a fabricar ídolos para tratar de refugiarnos y llenar nuestros vacíos. No se olvide que un ídolo puede ser una persona, o una cosa, o una actividad, o un pecado. Y esos pueden ser nuestros Baales. Y podemos estar caminando allí la vida y preguntamos: ¿y por qué me vino esto? Porque quizá estamos fuera de la cobertura de Dios. Y esta es una palabra para el pueblo de Israel. Y es para nosotros. Aquí no estamos hablando de gente que no conocía a Dios. Era gente que no solo había conocido a Dios, sino que había visto la gloria de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Habían sido testigos del milagro, de la gracia y la misericordia de Dios de manera constante y permanente. Y para cerrar entonces, y esto quizá lo he dicho en muchas prédicas, es que Gedeón se rodeó del equipo correcto. Yo hablo mucho de esto me parece muy importante. Jueces 7, 2 al 3. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas, ¿qué? Se jactarán. Mire, ya hasta Dios los conocía perfectamente. Se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandonen este monte y se vayan a su casa. Así que 22,000 de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10,000 dispuestos a pelear. Ok, de los 32,000 quedaron entonces 22,000. Y esos 22,000 tuvieron que pasar por otro filtro. ¿Se acuerdan? El filtro del agua. Y posteriormente quedaron 10,000. Ya vamos restando de 32,000,
22,000 y quedaron 10,000 y pasaron a la segunda prueba. Eso era como un reality de esos del desafío. Sí, que iban filtrando. Entonces de 32,000. Y fíjense lo que dice Jueces 7:7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: ¿con estos cuántos? Ahí está. De 32,000 pasamos a 300. Con esos 300 rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Así funciona Dios. Por una parte, el Señor quiso que fueran pocos guerreros a la batalla para que los israelitas no se jactaran. Imaginen cómo los conocía el Señor. Porque se jactarían y se adjudicarían la victoria gracias a su propia fuerza. ¿Nos ha pasado? Entonces el Señor dice: no, son muchos y yo me conozco mis ovejas. Yo me conozco mi rebaño. Y entonces el Señor nos deja ver que Él no se deja impresionar por la cantidad, sino por la disposición del corazón. El Señor no se deja impresionar por nuestro apellido, ni nuestro abolengo, ni nuestro outfit, ni nuestros estudios, ni nuestros viajes, ni nuestra posición, ni nuestros títulos. Como dijo el apóstol Pablo, eso es basura y más para abajo delante del Señor. Al Señor no lo podemos impresionar con eso. Y el Señor no se deja impresionar. ¿Sabe el que le encanta? La disposición del corazón. Eso es lo más importante, porque Él conoce nuestro corazón. Y si hay algo engañoso es el corazón. Por eso el Señor trabajó así con ellos. Es que el corazón de mi pueblo es engañoso y yo sé que se van a jactar de la victoria. Por eso prefiero llevar poquitos dispuestos. Dispuestos. A la gente le encantan las multitudes. Donde hay multitudes está el Señor. No siempre. No siempre. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, ¿cuántos se fueron? Todos. ¿Quiénes quedaron? Al Señor eso no lo asombra, no lo descresta. Corazones dispuestos es lo que Dios quiere y pide. Nobles, humildes, enseñables. Como Norbertico, él dice: como yo, con toda humildad. Dice Norbertico: aquí estoy. No, él está diciendo: aquí estoy yo, Señor. Jueces 7:17. Después les dijo: fíjense en mí. Cuando yo llegue al límite del campamento, hagan lo mismo que yo. En cuanto yo y los que están conmigo toquemos los cuernos de carnero, ustedes también toquen sus cuernos alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor, y por Gedeón. Mire, ¿esto qué significa? Que esos 300 que quedaron no eran personas rebeldes. Cuidado con la rebeldía. Hay gente que se jacta: es que yo soy rebelde. Ojo, estas personas no eran rebeldes, no eran altivos. Eran humildes, respetuosos de escuchar órdenes y obedecerlas, seguir las órdenes. Eran dignas de confianza y se dejaban guiar. Esos 300 hombres cumplían con el perfil, los requisitos de disposición de mente y corazón para ser las personas que Dios utilizaría para liberar a su pueblo. ¿Qué tanto tenemos de ello? ¿Nos dejamos guiar? ¿Escuchamos o somos recriticones, rebeldes? ¿Ponemos todo en tela de juicio? Por eso los equipos que uno pide son equipos de alta confianza. Guerreros con la motivación. Estos eran guerreros con la motivación y con el entendimiento de qué era lo que estaban haciendo y para qué lo estaban haciendo. Corazón correcto delante del Señor. Motivaciones
correctas, intenciones correctas, hombres de altísima confianza y valor, hombres de corazón correcto. Por eso es importante que las personas de las cuales usted y yo nos rodeamos en la vida, nuestros círculos de apoyo, nuestros más cercanos con los que emprendemos la vida y grandes proyectos, deben tener un alto grado de influencia del Espíritu Santo en sus vidas, un alto grado de influencia del poder de Dios en sus vidas. Esas son las mejores alianzas que podemos hacer con gente que tenga el temor de Dios en su corazón, que viva el Evangelio apasionadamente, para que hablemos el mismo idioma, para que caminemos en la misma línea, hacia el mismo objetivo, con las mismas intenciones. Hagamos alianzas con personas correctas, con guerreros como ellos, que la tenían clara. Cuidado con hacer alianzas con personas equivocadas. Cuidado con hacer sociedades y establecer vínculos con aquellos que no tienen el temor de Dios en su corazón. Puede ser muy peligroso. Hagamos equipos con guerreros valientes, honestos, que tengan el corazón correcto, enfocado en Cristo. No es por hacer acepción de personas, pero fíjense que Jesús hizo un gran equipo. Lo abandonaron, pero volvieron a Él. Y hoy estamos aquí porque esos guerreros predicaron el Evangelio y se dieron la pela y dieron la vida. El final feliz para cerrar. Jueces 8:28. ¿Sí ve que el final es feliz? Entonces no me creían. Eso es como las novelas de Corintellado. Yo digo Corintellado, ustedes no me entienden. Como La Rosa de Guadalupe, para actualizarlos. Jueces 8:28 dice que esa es la historia de cómo el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Derrotó a Madián. ¿Y qué pasó con Madián? O sea, la victoria fue total, fue una derrota completa. Madián nunca se recuperó. ¿Y hubo qué? Ay, qué final tan chévere. Hubo paz. Yo no había miedo que esta gente viniera a acabarles con los animalitos, la comida. Hubo paz en la tierra durante ¿cuánto tiempo? El resto de la vida de Gedeón, que fueron unos 40 años más. Si usted va a la historia, después se va a encontrar con que el pueblo volvió a hacer lo malo. Eso es un círculo vicioso. Pero déjeme el final feliz, no me deje dañar el final. Hasta esos 40 años que hubo paz, porque hubo un protagonista que se atrevió a creerle a su Dios, a escucharlo y a tomar acción frente al pecado y la idolatría propia y la de su pueblo, y arriesgó su propia vida para que ese pueblo tuviera la victoria sobre esos enemigos. El Señor quiere darnos la victoria a nosotros, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestros negocios, en nuestro país. Pero ¿sabe qué necesita el Señor? Gedeones y gedeonas, hombres y mujeres listos para dar la milla extra, para caminar hacia la bendición de Dios, para decirle: Señor, aquí estoy, es todo lo que hay, esto es lo que hay. Y el Señor se va a poner feliz. Desde que haya un corazón dispuesto, pueden no haber muchas habilidades, puede que no tengamos los nombres y las posiciones más llamativas, pero aquí estamos. Yo no sé, pero yo quiero ver la gloria de Dios en mi hogar. Yo quiero ver la gloria de Dios en sus hogares, en sus hijos, en mi vecindario, en esos vecinos que están al frente y nos miran. Los bendecimos. Yo quiero ver la gloria de Dios en mi país.
no por medio de Abelardo, ni de Cepeda, ni de Uribe, ni de Petro, por medio de la iglesia del Señor, por medio de Miguel Talero, por medio de mi esposa, de mi hija, de mi familia, del legado que yo he recibido. Pero Gedeón y Gedeona necesitan estar dispuestos. Así que, iglesia, vamos a ser protagonistas de esa nueva historia. Gedeón escribió una nueva historia y no se necesitan muchos. Alguien dijo por ahí: no somos muchos, pero somos machos. Eso ya casi no se dice, ¿no? Porque muchos quedaron perdidos. No somos muchos, pero somos machos. Órale. Póngase en pie, por favor.